Toda mujer en la vida del millonario Adrián Soler quería su dinero, no su corazón. O eso creía él. Para comprobarlo, armó a su novia socialité, a su ambiciosa asistente y a su discreta ama de llaves con una tarjeta de crédito sin límite. Lo que comenzó como un juego cínico para confirmar sus peores miedos, terminaría con un acto de bondad tan profundo que destrozaría su mundo. Es una historia que plantea una pregunta poderosa. ¿Qué define verdaderamente el carácter de una persona? Antes de que lo descubramos, déjanos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que el dinero corrompe o simplemente revela lo que ya estaba ahí? Y si estás listo para una historia con una respuesta asombrosa, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. No encontrarás historias con tanto corazón en ningún otro lugar. La luz del sol se abría paso a través de los ventanales del ático, proyectando largas y afiladas cuchillas doradas sobre los pulidos suelos de mármol. Abajo, el pulso incesante de la vida de Madrid latía con fuerza una sinfonía de neumáticos chirriantes, cierres de negocios y sueños desesperados. Pero 60 pisos por encima de todo, con vistas al vasto pulmón verde del Parque del Retiro, reinaba una quietud profunda e inquietante. Adrián Soler estaba de pie frente al cristal con una taza minimalista de café solo en la mano. Su traje azul marino estaba impecablemente confeccionado. Sin embargo, el cuello abierto y la ausencia de corbata sugerían un hombre en desacuerdo con su propio uniforme. Parecía perfecto un retrato del éxito, pero sus ojos contenían una historia de profunda y persistente fatiga. No un cansancio del cuerpo, sino del alma. El mundo lo conocía como el magnate intocable del grupo Soler Inversiones, el visionario cuyo rostro aparecía en las portadas de Forbes y Expansión. En los silenciosos pasillos de las finanzas, su nombre era una moneda propia negociada con una mezcla volátil de admiración y envidia. Pero detrás de la cortina de su figura pública, detrás de los interminables premios, las entrevistas vacías y el lujo asfixiante, se acumulaba otro tipo de deuda, un vacío que ninguna adquisición podía llenar, una oquedad que roía la arquitectura misma de su alma. «Señor, el coche está listo», declaró una voz suave, apenas perturbando el silencio. Adrián giró la cabeza ligeramente. Clara Ríos, su ama de llaves, flotaba al borde de la caverna sala, su respeto tan completo que parecía no ocupar espacio en absoluto. Llevaba un sencillo uniforme gris, el pelo recogido en un moño ajustado, con los ojos fijos en un punto del suelo. «Gracias, Clara», reconoció, y con un pequeño asentimiento, ella retrocedió a las sombras de la mansión tan silenciosamente como había emergido. Dejó escapar un lento aliento y se volvió hacia el paisaje urbano. No tenía intención de ir a la oficina. Sus ejecutivos competentes y bien pagados podían navegar por las trivialidades del día. Su asistente Elena Navarro ya había coreografiado su semana al segundo. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto de su novia Carla, un selfie enviado desde la estación de esquí de Sierra Nevada. «Te echo de menos, cariño. No puedo esperar para enseñarte lo que compré». Un emoji de beso siguió al texto. Se quedó mirando la pantalla, una familiar frialdad instalándose en su pecho. No se sentía extrañado, se sentía inventariado. Era una caja fuerte andante, una colección de activos, y todos en su órbita parecían poseer una llave única, esperando el momento oportuno para girar la cerradura y reclamar su parte. El amor, especialmente, se había convertido en la transacción más intrincada de todas. El suave tintineo del ascensor privado anunció otra llegada. Elena Navarro, su asistente personal, entró en la habitación con una tableta sostenida como un escudo, su presencia irradiando una eficiencia inquietante. «Buenos días, Adrián. Aquí tengo tu informe», dijo con voz clara. «Ahora no, Elena. Despeja mi agenda para toda la semana», declaró con voz plana mientras pasaba junto a ella hacia su estudio. La expresión perfectamente compuesta de Elena vaciló por una fracción de segundo. «¿Todo?», preguntó con un tono de incredulidad. «Sí, todo. Pero la cena con Carla, reaplázala o cancélala, no me importa». Un atisbo de confusión cruzó sus rasgos antes de que se recalibrara su apariencia profesional, volviendo a encajar. «Por supuesto». Adrián cerró la pesada puerta de roble de su estudio detrás de sí, el sonido amortiguando el mundo exterior. Esta habitación era su único santuario, sus paredes revestidas no de trofeos, sino de libros de filosofía e historia bien leídos y novelas gastadas de una infancia más solitaria.
Buscó una foto enmarcada sobre su escritorio, los rostros sonrientes de sus padres ya fallecidos mirándolo. Las palabras de su madre, un principio rector que había abandonado hacía mucho tiempo, resonaron en su mente. Cásate con una mujer que construya, no solo con una mujer que brille. El oro se puede pulir, pero los cimientos deben ser fuertes. Se hundió en su sillón de cuero el peso de su imperio presionándolo. ¿De qué servía todo si estaba completamente solo en una habitación llena de gente? Carla era innegablemente deslumbrante, un accesorio perfecto que provocaba la envidia de todos los hombres en la sala, pero su afecto era una mercancía, su valor fluctuando con el mercado de su generosidad. En el momento en que los regalos se detenían, también lo hacía la ternura. Elena Navarro era una fuerza de la naturaleza brillante y despiadadamente eficiente, pero su ambición era una cuchilla apuntada directamente a su espalda. Nunca olvidó las palabras que la había oído susurrar en una gala. Si juego bien mis cartas, podría convertirme en la señora Soler. La frase se aferró a su memoria como una mancha en la seda prístina. Y luego estaba Clara. Clara la discreta y diligente. Una mujer que apenas hablaba a menos que se le hablara, que nunca pedía nada más allá de lo que se le debía. Estaba bien remunerada, provista de beneficios completos. Sin embargo, se movía por el mundo con una humilde sencillez que se sentía ajena en su jaula dorada. Una vez la había oído por teléfono, con la voz quebrándose mientras hablaba de las facturas médicas de su madre. Cuando él se ofreció a pagar la cirugía sin hacer preguntas, ella se había negado cortésmente pero con firmeza. «No es su responsabilidad, señor. Ya me las arreglaré». «¿Quién hace eso?». La pregunta regresó sin respuesta. La mirada de Adrián cayó sobre un bloc de notas donde había garabateado 3 nombres: Carla, Elena, Clara. 3 mujeres, 3 roles, 3 realidades claramente diferentes. Una fría resolución se endureció en sus ojos. ¿Qué pasaría si finalmente pudiera saber la verdad, no preguntando, sino observando? ¿Qué pasaría si pudiera quitar la actuación y ver a la persona debajo? Golpeó un bolígrafo contra su escritorio. El sonido rítmico llenando el silencio. Luego tomó su teléfono. «Javier», dijo cuando su jefe de seguridad respondió. «Necesito que hagas algo por mí». Discretamente. «Sí, señor. Voy a dar acceso a mis recursos a 3 mujeres. Quiero vigilancia completa, compras, ubicaciones, comportamiento. Mantén la discreción». Un instante de silencio. «Entendido». Terminó la llamada, un aliento largo y lento escapando de sus labios. Esto no era una trampa. No era un juego. Era una búsqueda de claridad. Había terminado de ser el único miembro del público para un elenco de actores. Si había una sola persona en su vida que veía al hombre detrás del dinero, tenía que encontrarla. Se levantó y miró el espejo en la pared. Su reflejo le devolvió la mirada: rico, poderoso, respetado. Pero solo. No por mucho tiempo, se dijo a sí mismo. Adrián se sentó solo en su estudio hasta pasada la medianoche, la única luz en la habitación proveniente de una sola lámpara de escritorio de latón. El resplandor dorado brillaba en la licorera de cristal a su lado. Se sirvió un vaso de whisky escocés de 2 dedos, el líquido ámbar, girando lentamente como si dudara en asentarse, al igual que los pensamientos en su cabeza. Tomó los 3 sobres de terciopelo que descansaban sobre el escritorio. Cada uno contenía una tarjeta de crédito negra sin marca ilimitada. 3 nombres estaban escritos en los sobres con tinta plateada: Carla, Elena y Clara. Esta no fue una decisión tomada a toda prisa. Adrián lo había contemplado durante semanas. No quería atraparlas en una mentira, quería ver su verdad. Cuando se les entregaba la libertad absoluta, ¿qué elegiría cada mujer? Presionó el botón del intercomunicador. «Javier, ¿todo listo?» «Sí, señor», respondió su jefe de seguridad. «Hemos instalado seguimiento de ubicación y sincronizado toda la actividad de la tarjeta. Las actualizaciones llegarán cada hora, sin vigilancia en áreas privadas como se solicitó». «Bien». Tomó un sorbo de whisky dejando que quemara un camino por su garganta antes de levantarse y caminar hacia la ventana. Abajo, las luces de la ciudad latían como estrellas caídas a la tierra. En algún lugar la gente estaba eligiendo qué hacer con sus vidas. Y ahora también lo harían las 3 mujeres más cercanas a la suya. A la mañana siguiente se reunió con Carla en el helipuerto privado de la Torre Soler. Ella salió de un sedán de lujo, un Mercedes Maybach S-Class, una visión en un mono de diseñador, su pelo platino atrapando la luz de la mañana.
Cariño, ronroneó echándole los brazos al cuello. Por fin has estado tan distante. Su sonrisa era algo ensayado hueco. Has estado ocupada con tu viaje. Ella hizo un puchero juguetonamente. Ni siquiera comentaste sobre mi bolso nuevo. Sus ojos se posaron brevemente en el bolso de piel de cocodrilo blanco sobre su hombro, sus cierres dorados parpadeando al sol. Es bonito, dijo con la voz desprovista de emoción. Metió la mano en su abrigo y sacó el sobre. Tengo algo para ti. Sus ojos se agrandaron, una chispa familiar de avaricia encendiéndose en ellos. ¿Qué es esto? Un regalo sin reglas. 3 días. Gasta como quieras. Su expresión cambió de incredulidad a júbilo desenfrenado. ¿Hablas en serio? Sí. Un deleitado chillido escapó de sus labios antes de que le diera un beso rápido y superficial en la mejilla. Eres el mejor, Adrián. De verdad. Esto es exactamente lo que necesitaba. Estoy seguro de que me lo demostrarás. Seguro que sí. Ella apenas lo escuchó mientras se daba la vuelta hacia su coche, su teléfono ya pegado a la oreja, su voz un torrente de parloteo excitado. Él se quedó inmóvil, mientras el sedán se alejaba, una opresión constriñendo su pecho. Ni siquiera le había preguntado por qué. Esa misma tarde, Elena Navarro entró en su oficina con su habitual eficiencia enérgica, sus tacones, haciendo un fuerte y rítmico taconeo contra el suelo de mármol. Era puntual, profesional, siempre vestida con trajes elegantes y joyas minimalistas. Adrián, comenzó con todo el tono de negocios, he despejado tu agenda para la semana. Movimos tu llamada de capital riesgo al próximo lunes. Y aquí está el informe trimestral revisado. Él asintió y tomó la tableta, luego metió la mano en el cajón y le entregó el segundo sobre. Ella arqueó una ceja perfectamente esculpida. ¿Qué es esto? Un regalo por tu arduo trabajo. Crédito ilimitado durante 3 días. Gástalo como quieras. Un destello de sorpresa, luego sus rasgos se suavizaron en una sonrisa cuidadosamente calibrada. Eso es generoso. Muy generoso. Te lo has ganado, respondió él. Ella asintió lenta y deliberadamente. Gracias, Adrián. De verdad. Él lo vio entonces, el familiar y calculador brillo en sus ojos, la mirada de una jugadora de ajedrez a la que se le acababa de entregar una poderosa pieza nueva. Mientras salía, sus dedos ya volaban sobre la pantalla de su teléfono. Clara Ríos descubrió el sobre final sobre el pulido granito de la encimera de la cocina. Estaba al lado de su lista de tareas matutinas, una nota escrita a mano por Adrián junto a él. Esto es para ti, Clara. Sin ataduras. Gástalo como quieras. Te lo mereces. A.S. Ella lo miró fijamente durante un minuto completo antes de que sus dedos vacilantes finalmente lo abrieran. Su ceño se frunció mientras examinaba la elegante tarjeta negra en el interior. Unos momentos después, hubo un suave golpe en la puerta de su estudio. «Adelante», llamó él. Clara entró sosteniendo el sobre como si fuera un artefacto frágil. «Señor Soler, yo creo que esto se dejó por error». Él levantó la vista de su escritorio. «No hay error. Es para ti. Pero yo, señor, no entiendo. Hice algo mal». Una risa rara y genuina se le escapó. «No lo has hecho todo bien. Solo quería darte las gracias. Trabajas duro. Tómate unos días. Haz algo por ti misma». Su expresión estaba nublada de incertidumbre. «No necesito nada, señor. Mis necesidades están cubiertas». «Lo sé», dijo suavemente, «pero tómala. Tienes 3 días. Ve a vivir un poco». Sus ojos castaños profundos, sinceros y teñidos con un toque de miedo se encontraron con los suyos por un segundo fugaz. Ella dio un pequeño y reacio asentimiento. «De acuerdo, gracias». Ella se dio la vuelta y se alejó con el sobre todavía aferrado a su mano. Él observó cómo se cerraba la puerta, una extraña sensación instalándose en él. A diferencia de Carla y Elena, ella no veía la tarjeta como una oportunidad, la veía como una carga, y eso, sospechaba, era la señal más reveladora de todas. Esa noche Javier entregó el primer informe. Carla gastó 30. €0 hoy, un torbellino de boutiques de lujo y joyerías. También ha alquilado un yate para una fiesta privada mañana. La mandíbula de Adrián se apretó. Elena reservó una sesión de fotos para sí misma con un estilista de celebridades y ha programado un brunch de networking con varios de sus competidores. «Esperado», murmuró Adrián. Y Clara, hubo una pausa distintiva al otro lado de la línea.
compró comestibles, pagó 2 meses de alquiler e hizo una donación en efectivo a un orfanato local. Y señor compró 4 comidas para llevar que entregó a personas sin hogar en la calle Alcalá. Un nudo se formó en la garganta de Adrián. ¿No usó la tarjeta completa?, preguntó con la voz tensa. Apenas ha usado el 1%. Gracias, Javier. Manténme informado. Después de que terminó la llamada, Adrián se quedó en la oscuridad durante mucho tiempo. La ciudad afuera brillaba con 1.000.000 de estrellas falsas, pero su mente estaba fija en el gesto más pequeño y silencioso. No el estallido de un corcho de champán en un yate, no el tintineo estratégico de copas en un bar en la azotea, sino el simple acto de una mujer compartiendo comida con aquellos que tenían menos que ella. Era una dignidad silenciosa e inalcanzable, y en ese momento supo que lo era todo. A la mañana siguiente Adrián no fue a la oficina, no se afeitó, no se vistió para reuniones, no hizo llamadas. En cambio se sentó en su mesa de desayuno con un jersey holgado descalzo, bebiendo café solo mientras se desplazaba por los discretos informes que Javier le había enviado al amanecer. Las actualizaciones eran escalofriantes en su simplicidad: capturas de pantalla de recibos, fotos de vigilancia, transacciones detalladas. No había comentarios ni juicios, solo la verdad sin adornos sobre cómo cada mujer había usado su libertad. Hizo clic en el primer informe Carla. La mañana de Carla comenzó en la boutique El Cisne Dorado, una de las más exclusivas de la ciudad. Una cita privada. Se ofreció champán. Llegó en un Rolls Royce negro con chofer, el pelo rizado en ondas sueltas, con gafas de sol extra grandes y una blusa de seda que ondeaba al viento. Adrián vio el feed de seguridad. Carla se paseó entre estanterías de ropa como la realeza, señalando artículos sin mirar las etiquetas de precio. El personal de la boutique se apresuró detrás de ella con los brazos apilados de perchas. Desde su teléfono llegó un flujo de vídeos de TikTok con hashtags como «Date un capricho», «Una vida de lujo», «Una bendecida y consentida». Más tarde ese día fue fotografiada almorzando en un restaurante de lujo en la azotea de la Gran Vía. 4 de sus amigas se unieron a ella, todas influencers, todas vestidas para una semana de la moda que no estaba sucediendo. La factura del almuerzo sumó más de 5.500 €, botellas de vino de reserva, steak tartare, risotto de langosta y suficientes postres para alimentar una pequeña boda. La nota de Javier añadía un apunte. Una de las invitadas fue grosera con el camarero. Carla se rió y lo grabó. Por la noche el gasto alcanzó un punto álgido. Joyerías, 2 bolsos de diseñador, un tobillera de diamantes de 45.000 €. Luego vino el yate. Había alquilado uno para el día siguiente. Una fiesta blanca en el agua. La lista de invitados, casi 50 personas, ninguna de las cuales Adrián había conocido. No le había enviado un mensaje de texto ni una sola vez. Ni para agradecerle, ni para preguntar cómo estaba, ni para preguntar si quería unirse a ella. Solo vídeos, hashtags, poses, actuaciones, todo para la cámara, todo para su audiencia. Adrián hizo clic en el siguiente informe: Elena Navarro. Su mañana fue meticulosa. Comenzó en el spa el retiro de los elementos, conocido por su paquete de desintoxicación del estrés facial, masaje, vapor de hierbas. Luego tuvo una prueba en una sastrería de alta costura, vestido a medida, zapatos y una consulta de vestuario completa. No estaba comprando belleza, estaba comprando estrategia. A las 3:00 p.m., Elena llegó a un club en la azotea solo para miembros en un elegante vestido de cóctel azul marino, su maquillaje impecable, su expresión tranquila. Se reunió con 3 hombres, todos ejecutivos senior en firmas que habían estado rondando al grupo Soler Inversiones para conversaciones de adquisición. Adrián se quedó mirando el metraje. No tenía audio, pero no lo necesitaba. Ella se inclinó hacia adelante en la mesa sonriendo confiada. Se hizo un brindis. Entregó tarjetas de presentación. La nota de Javier decía: se presentó como la asesora más cercana de Adrián Soler. Jugó mucho con su proximidad a usted. Más tarde esa noche, Elena publicó en su perfil de X Twitter: el éxito se trata de las habitaciones a las que entras y de quién te espera en la mesa. Siempre ven preparada. Mi estrategia: liderazgo. Mujeres en el poder. Adrián cerró el portátil y lo apartó. No había nada ilegal, nada siniestro, pero aún así, le dolió profundamente. El último archivo permaneció sin abrir durante horas. Adrián casi no podía obligarse a hacer clic.
No estaba seguro de por qué. Cuando finalmente lo hizo, comenzó con una foto de Clara Ríos haciendo cola en un mercado de barrio. No una tienda gourmet no orgánica, solo una pequeña tienda de comestibles de esquina, a 2 manzanas de su apartamento. Su carrito era modesto: arroz, judías, productos enlatados, una pequeña botella de aceite de oliva, pan fresco y un ramo de margaritas. También recogió un paquete de pañales y 2 cajas de leche de fórmula. El recibo sumó 90 euros. Adrián se inclinó. La siguiente foto era de ella caminando hacia un edificio de ladrillo de 4 unidades. Subió las escaleras hasta su modesto apartamento, entró y reapareció minutos después sosteniendo 2 bolsas de lona. Caminó 3 manzanas hasta un hospital cercano, donde habló en voz baja con la enfermera de recepción. Después de algunas idas y venidas, entregó la tarjeta y saldó una factura. El equipo de Javier confirmó más tarde que era para los tratamientos de quimioterapia de un vecino. Sin anuncio, sin selfie, solo una donación silenciosa. Más tarde ese día visitó el antiguo orfanato de la calle San Francisco. Adrián reconoció el edificio. Tenía pintura descascarada y verjas oxidadas. Clara trajo libros, material de arte y fruta. Una de las imágenes finales la mostraba sentada en el suelo con 3 niños a su alrededor. Uno de ellos se había acurrucado y se había quedado dormido en su regazo mientras ella le palmeaba suavemente la espalda. A Adrián se le hizo un nudo en la garganta. Ella no sabía que estaba siendo observada. No estaba actuando. No estaba interpretando un papel. Solo estaba siendo ella misma. Y su día había costado menos que un par de pendientes de Carla. Esa noche Adrián estaba en el balcón de su ático con el whisky escocés intacto en la mano mirando las estrellas. O quizás solo las luces de la ciudad pretendiendo ser estrellas. Pensó en el contraste, el ruido de la fiesta en el yate de Carla, resonando sobre el agua, los destellos de los flashes, el ego. Pensó en Elena, aguda, estratégica, siempre en control, siempre escalando incluso si eso significaba pisarle a él para hacerlo. Y pensó en Clara. Clara la sencilla, Clara la amable, alimentando a otros, curando deudas que no eran suyas, apareciendo discretamente donde el mundo había dado la espalda. Les había dado a cada una la misma oportunidad. Y cada una había revelado todo. No se trataba de dinero. Nunca lo había sido. Se trataba de carácter. Las máscaras habían caído. Ahora venía la parte difícil: enfrentarse a lo que había debajo de ellas. El comedor estaba preparado para 6, pero solo 4 lugares habían sido ocupados. La araña de cristal colgaba sobre la larga mesa de nogal, proyectando una suave luz dorada sobre la reluciente cubertería y los prístinos platos blancos con borde dorado. El aire olía débilmente a sándalo y vino añejo. Adrián estaba sentado a la cabecera de la mesa, con un traje gris carbón sin corbata, la camisa desabrochada en el cuello. Parecía tranquilo, pero la tormenta dentro de él era ruidosa. Frente a él se sentó Carla con un vestido rojo ajustado que brillaba al moverse. Su maquillaje era impecable, el pelo liso, los ojos aburridos. A su izquierda, Elena Navarro en un traje de pantalón negro con líneas afiladas y un broche de plata que brillaba bajo la luz. Se sentó con la espalda recta, serena, calculadora. A la derecha de Adrián, Clara Ríos, en una blusa suave color crema y una falda larga floral. Parecía que no pertenecía allí, y lo sabía. Sus manos descansaban torpemente en su regazo y apenas había tocado el agua frente a ella. La habitación estaba tranquila, demasiado tranquila, hasta que Carla dejó escapar un suspiro. «Entonces», dijo, girando su copa de vino entre los dedos, «¿cuál es el motivo? ¿Dijiste que esto era importante?» «Sí», respondió Adrián con voz baja y uniforme. «Lo es». Clara lo miró brevemente. Luego volvió a mirar hacia abajo. Elena se inclinó ligeramente. «¿Estamos celebrando algo, en cierto modo?», dijo Adrián cruzando las manos sobre la mesa. «Estamos celebrando la honestidad». Carla sonrió con suficiencia. «Suena serio». Adrián se encontró con su mirada. «Lo es». Hizo una pausa por un momento, asimilando cada uno de sus rostros el desinterés, la anticipación, la ansiedad. Luego habló. «Hace 3 días les di una tarjeta a cada una, sin reglas, sin límites. Les dije que era un regalo, y en cierto modo lo fue, pero también fue una prueba». La habitación se quedó inmóvil. La sonrisa de Carla se desvaneció. Elena inclinó la cabeza. Clara dejó de respirar. Adrián continuó.
Necesitaba saber la verdad, no por lo que me dicen, por lo que hacen cuando creen que nadie está mirando. ¿Qué demonios significa eso?, preguntó Carla, su tono volviéndose brusco. Significa, dijo lentamente, que observé, escuché, aprendí. Clara se movió en su asiento claramente incómoda. Los ojos de Elena se entrecerraron ligeramente. ¿Nos rastreaste? No, replicó Adrián con calma. Las observé. Observé sus elecciones. Y ahora quiero compartir lo que aprendí. Carla se burló. Oh, por favor, Adrián. Me diste una tarjeta y me dijiste que disfrutara. No finjas que esto fue un experimento psicológico profundo. Adrián la miró fijamente durante un largo y duro momento. Gastaste 125.000 euros en 3 días, dijo claramente. Compraste zapatos de diseñador en 5 colores diferentes. Le diste 500 euros de propina a un hombre solo por aparcar tu coche, y luego le dijiste a tus amigos que era mono para ser un obrero. Te reíste cuando tu amiga se burló de una camarera por su acento. La mandíbula de Carla se apretó. Eso no es asunto tuyo. Fue mi asunto porque lo convertiste en mi asunto cuando me mostraste quién eres. Ella se puso de pie furiosa. Me espiaste. Adrián no se inmutó. No. Te expusiste a ti misma. El rostro de Carla se puso rojo. ¿Y qué me divertí? Dijiste que ese era el punto. Dije, gástalo como quieras. Y lo hiciste. Lo usaste para alimentar tu ego. Carla agarró su bolso de mano empujando su silla hacia atrás. Increíble. Estás enfermo. No, dijo Adrián sereno y firme. He terminado de estar ciego. Ella lo miró fijamente por un largo segundo esperando que se disculpara. Cuando no lo hizo, se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación, los tacones golpeando el suelo de mármol. Un pesado silencio siguió. Elena exhaló lentamente la tensión en la habitación ahora densa y sofocante. Adrián se volvió hacia ella. Elena, dijo, tú fuiste diferente. No hiciste fiestas. No desperdiciaste dinero. Pero usaste la tarjeta para elevarte a ti misma. Asististe a mixers de negocios, programaste reuniones con ejecutivos que nunca te he presentado. Vendiste la idea de que eras mi socia cuando no lo eres. Sus ojos se entrecerraron. Entonces la ambición es un crimen ahora. No, dijo él, en voz baja. Pero el engaño sí lo es. Y no estabas invirtiendo en nosotros. Estabas invirtiendo en tu estrategia de salida. Te he dado 5 años de mi vida, dijo ella con la voz tensa. He trabajado sin descanso. Te he salvado de desastres. ¿Sabes cuántas veces limpié después de tus exnovias? ¿La prensa estás aburrido? Lo sé, dijo Adrián, y estoy agradecido. Pero la lealtad no te da licencia para manipular. Ella se levantó lentamente ajustando su blazer. Ya veo de qué va esto. ¿De qué va? Has decidido que ella es la santa, dijo Elena asintiendo hacia Clara. La ama de llaves con un corazón de oro. Esto es una retorcida fantasía de Cenicienta, ¿verdad? Clara se congeló con los ojos muy abiertos. Elena, comenzó Adrián, pero ella lo interrumpió. No está bien. Solo desearía que hubieras tenido las agallas de decirme que habías terminado en lugar de montar una actuación. Buena suerte con tu experimento. Salió con más gracia que Carla, pero la puerta todavía se cerró como un disparo. Adrián se giró lentamente hacia Clara. Ella no se había movido. Lamento que hayas tenido que presenciar eso, dijo suavemente. La voz de Clara era apenas un susurro. Yo no sabía qué era esto. Pensé que tal vez me iban a despedir. Adrián parpadeó. ¿Por qué pensarías eso? Porque dudó. Nunca me has invitado a esta parte de tu mundo. Y de repente había dinero, una cena. Pensé que tal vez era una despedida. Él negó con la cabeza. Fue un comienzo. Ella lo miró con los ojos inciertos. Vi lo que hiciste con la tarjeta, dijo él. La comida, el hospital, los niños. No sabías que te estaba observando. No querías reconocimiento. Simplemente diste. Clara miró hacia abajo avergonzada. No creí que fuera mi dinero. Me pareció incorrecto usarlo para mí. Y eso es lo que te hace diferente, dijo él en voz baja. No tomas das. No para impresionar. No para escalar solo porque es quien eres. Ella tragó su voz apenas audible. Solo estoy tratando de ser decente. Adrián se inclinó hacia adelante. El mundo no necesita más gente decente, Clara. Necesita más gente como tú. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Afuera el viento se levantó haciendo susurrar los árboles del jardín.
Clara miró alrededor de la mesa vacía, el vino intacto, las paredes silenciosas. «Yo no pertenezco aquí», dijo en voz baja. Él se acercó a la mesa y tomó su mano. «Sí», dijo, «sí que perteneces». La mansión estaba en silencio de nuevo. Después de la confrontación en el comedor, Adrián no se había movido de su asiento durante lo que parecieron horas. La vela parpadeante en el centro de la mesa se había quemado hasta convertirse en un muñón su cera, formando un charco brillante alrededor de la base plateada. Se sentó allí solo mirando la quietud. En su mente la risa de Carla todavía resonaba. Las palabras de Elena todavía apuñalaban. Pero Clara apenas había dicho nada. Sin embargo, su silencio había sido el más fuerte. Se levantó abruptamente la silla rascando contra el suelo y salió del comedor con pasos decididos por el pasillo, pasando la gran escalera hacia los aposentos del personal, una zona de la casa que rara vez visitaba, no porque la viera como inferior, sino porque nunca se le había ocurrido cruzar esa línea. Pero las líneas, se estaba dando cuenta, siempre habían sido trazadas en los lugares equivocados. Llegó al final del pasillo. Su puerta estaba cerrada, pero la luz interior estaba encendida. Dudó, luego levantó la mano y golpeó 2 veces. Hubo una pausa, luego el suave sonido de pasos que se acercaban. La puerta se abrió. Clara estaba allí, su falda floral ahora reemplazada por pantalones de pijama de algodón liso y una camiseta holgada. Su pelo estaba suelto, ligeramente revuelto, y su rostro estaba libre de maquillaje. Parecía más joven, cansada, real. «Señor Soler», dijo con la voz baja pero firme. Él esbozó una pequeña sonrisa. «Adrián, por favor. Solo Adrián». Ella asintió haciéndose a un lado ligeramente. «¿Necesita algo?» «No», dijo. «Quiero decir, sí, necesito hablar». «¿Puedo?» Clara parecía insegura, pero asintió de nuevo. «Por supuesto». Él entró en la pequeña habitación cerrando la puerta suavemente detrás de él. Era modesta, ordenada, acogedora y personal. Una estantería llena de novelas gastadas. Una foto enmarcada de una mujer mayor, su madre quizás. Un jarrón con margaritas frescas sobre el escritorio. Las mismas que la había visto comprar. Adrián asimiló todo en silencio. «Lo mantienes hermoso aquí», dijo. Clara esbozó una suave sonrisa. «Es el único espacio que es realmente mío». Él asintió. Luego se sentó suavemente en el borde del pequeño sofá biplaza, cerca de la ventana. Ella permaneció de pie. «Te debo una disculpa», comenzó Adrián. El ceño de Clara se frunció. «¿Por qué? Por arrastrarte a todo esto. Por ponerte en medio de una prueba, por observarte como si fueras algún tipo de sujeto en un experimento». «No me hiciste daño», dijo suavemente. «Pero te utilicé», replicó él. «No solo a ti, a todas ustedes. Estaba tratando de protegerme, pero al hacerlo manipulé a la gente, incluso a las buenas». Ella caminó lentamente hacia el escritorio y se sentó en la silla frente a él. «No te culpo», dijo. «Estás rodeado de gente que quiere lo que tienes, no quién eres. Eso debe ser agotador». Él se rió amargamente. «No tienes idea». Hubo un silencio entre ellos. No incómodo, solo tácito. Entonces Clara dijo: «Me preguntaste por qué no usé la tarjeta para mí». Adrián levantó la vista. «Quise hacerlo», admitió ella. «Pensé en comprar mi primer vestido de verdad. Nunca he tenido nada de diseñador. Me imaginé entrando en una tienda y eligiendo algo bonito solo porque podía». Él la observó en silencio. «Pero luego pasé por la tienda de comestibles y recordé a la hija de mi vecina. Ha estado saltándose comidas para ayudar a su madre a pagar la medicina. Y vi a un anciano en la calle con un cartel que decía: «Solo quiero estar caliente esta noche». No pude ignorarlos. No cuando tuve la oportunidad de ayudar». «¿No lo pensaste 2 veces?» preguntó él. «Lo hice», dijo honestamente. «Pero pensé, ¿qué pasaría si esta tarjeta desapareciera mañana? ¿Qué querría recordar? ¿Que compré un vestido o que hice que alguien sintiera que importaba?» Adrián sintió que algo cambiaba dentro de él, como una puerta que se desbloqueaba silenciosamente. «Nadie me ha dicho eso nunca», susurró. Ella ladeó la cabeza. «¿Qué quieres decir?» Él dudó, luego se levantó y caminó hacia la ventana. «He construido todo desde cero», dijo. «Cada céntimo, cada empresa, cada oportunidad, pero ni una sola persona en mi vida me ha dicho nunca que yo importaba. Solo lo que di, lo que poseía, lo que podía hacer por ellos». Se giró para mirarla.
Hiciste todo eso por extraños, sin expectativas, sin cámaras, sin atención solo porque podías. Ella miró hacia abajo. Así me crió mi madre. No teníamos mucho, pero ella solía decir, la amabilidad no necesita una razón, solo necesita un corazón dispuesto a dar. Él se acercó. Y tú tienes ese corazón, Clara. Ella lo miró. Sus ojos se encontraron con los suyos. Permanecieron en silencio por un largo instante, ninguno de los dos moviéndose, ninguno rompiendo la mirada. Entonces ella habló, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué estás aquí de verdad, Adrián? Él tomó aliento. Porque estoy cansado de fingir, dijo. Cansado de actuar. Cansado de estar con gente que solo ve mi cuenta bancaria. ¿Y qué ves cuando me miras?, preguntó ella con la voz temblando. Él se acercó lentamente, cepillando suavemente un mechón de pelo detrás de su oreja. Veo paz, veo honestidad, veo a alguien que no quiere nada de mí excepto quizás ser vista a cambio. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Tengo miedo, admitió. Solo soy yo. No conozco tu mundo. No sé cómo ser lo que estás acostumbrado. Bien, dijo Adrián, porque a lo que estoy acostumbrado nunca me ha hecho sentir nada real. Ella no respondió. No tuvo que hacerlo. En esa pequeña habitación escondida en una mansión llena de silencio, algo profundo pasó entre ellos. Una comprensión frágil pero real. No basada en el estatus o las apariencias, sino en la soledad compartida. Aún no era romance, sino el primer aliento de ello. La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal mientras el otoño se instalaba sobre la ciudad. Los árboles que una vez fueron exuberantes a lo largo de los terrenos de la finca habían comenzado a desprender sus hojas doradas, acumulándose como recuerdos a lo largo de los bordes del camino empedrado que conducía a la entrada principal. Adentro la mansión ya no se sentía tan silenciosa. Clara estaba en el vestidor que una vez perteneció a la exnovia de Adrián. Ahora, completamente despejado, repintado y transformado en algo más simple. No lujoso, solo intencional. Delante de ella había un espejo, y detrás una fila de ropa que todavía se sentía demasiado cara, demasiado a medida para no ser ella, pero cada pieza había sido seleccionada con ella, no para ella. Adrián había insistido, no para impresionar a nadie había dicho, sino para reflejar la mujer en la que te estás convirtiendo que ya eres. Ella se ajustó la solapa del blazer azul marino, muy lejos del uniforme de algodón que solía usar. Le quedaba perfectamente modesto, elegante, poderoso. No estaba segura de si le gustaba o si solo estaba aterrorizada de que le gustara. Abajo, Adrián estaba en la isla de la cocina cortando limas con una concentración que no había mostrado en semanas. El personal de la casa se había reducido a la mitad, a petición suya. No despedidos, solo reubicados, se les dio nuevos roles horarios más humanos. Algunos, como Clara, habían optado por quedarse. Otros habían seguido adelante. Había aprendido dolorosamente que tener demasiada gente a tu alrededor no significa que no estés solo. Adrián, dijo Clara suavemente, mientras entraba en la cocina. Su voz todavía tenía esa nota tranquila de incertidumbre, como alguien que teme despertar a un gigante dormido. Él levantó la vista y por un momento no dijo nada. Sus ojos recorrieron lentamente desde sus hombros hasta sus zapatos, pero no había hambre en su mirada, solo admiración. Pareces capaz, dijo sonriendo. Ella levantó una ceja. ¿Eso es un cumplido? Él se rió. Viniendo de mí, eso es un gran elogio. Clara sonrió, todavía no acostumbrada a que le sonrieran en esta casa. ¿Estás seguro de esto?, preguntó jugueteando con la manga. Llevarme al almuerzo de inversores. Destacaré. Bien, replicó él dejando el cuchillo. Que vean cómo es la realidad. El almuerzo de inversores se celebró en una galería de arte privada en el centro. Suelos de mármol, pinturas abstractas, cócteles de camarones fríos y copas de vino de 180 euros. Adrián entró con Clara a su lado. Sin detalles de seguridad, sin alfombra roja, solo dos personas caminando hombro con hombro. Como era de esperar, la sala reaccionó sutilmente como lo hacen las salas ricas. Una mirada aquí, una pregunta susurrada allá. Algunas sonrisas forzadas, algunos asentimientos educados. Elena Navarro también estaba allí hablando con un pequeño grupo de gestores de capital riesgo. Cruzó la mirada con Adrián brevemente. Su mirada se dirigió a Clara, luego se apartó. Mantén la cabeza alta.
le murmuró Adrián a Clara. No le debes nada a nadie aquí. Clara asintió y siguió su ejemplo. No habló mucho solo cuando le preguntaron. No fingió entender las valoraciones de acciones o las estructuras de capital privado. Pero cuando habló sobre los programas de alfabetización que había estado ayudando a financiar, sobre las comidas extraescolares que quería ampliar la gente, escuchó. No era lo que decía, era cómo lo decía, con convicción, sin agenda. Esa noche, en el coche de camino a casa, Adrián se volvió hacia ella. Estuviste perfecta. Clara exhaló. Estaba aterrorizada. No lo demostraste. Yo no pertenecía allí. Él se acercó y le tomó la mano suavemente. Pertenecías más que nadie. Durante las siguientes semanas, su ritmo se encontró. Todas las mañanas Clara se reunía con un asesor que Adrián había contratado, no para cambiarla, sino para equiparla. Alfabetización empresarial, conceptos básicos de contabilidad, liderazgo, tutoría. Ella se resistió al principio, pero él insistió. Ya eres una líder, dijo. Solo te estoy dando mejores herramientas. Ella comenzó a pasar sus tardes en un refugio en el que solía ser voluntaria, ahora financiado anónimamente por la fundación de Adrián. Solo que ahora Clara tenía poder de decisión. Ya no estaba doblando la ropa. Estaba gestionando presupuestos, contratando personal, organizando servicios. Por la noche compartían cenas tranquilas, sin personal, sin catering. A menudo solo comida para llevar o comidas sencillas que Clara preparaba ella misma porque disfrutaba, no porque fuera su deber. A veces se sentaban en silencio, a veces debatían ideas, a veces se reían hasta que Clara tenía que agarrarse el estómago y Adrián tenía lágrimas en los ojos. La mansión cambió no físicamente, sino atmosféricamente. Las habitaciones que habían sido frías y decorativas comenzaron a sentirse habitadas. El estudio ahora tenía una segunda silla de lectura. La cocina tenía listas de compras escritas a mano en el refrigerador. El jardín tenía un rincón donde Clara estaba plantando hierbas, y Adrián, aunque cómicamente malo en jardinería, siempre se unía a ella los fines de semana. Y un día, después de que una tormenta había pasado la noche anterior, Clara encontró a Adrián de pie bajo la pérgola goteante, observando el amanecer. Ella se puso a su lado con el café en la mano. «¿En qué estás pensando?», preguntó ella. Él la miró. «Solía querer ser recordado por construir un imperio», dijo. «Ahora solo quiero ser recordado por la persona con la que elegí construir». Clara desvió la mirada tímidamente. «No soy fácil de construir», dijo. «Me asusto. Todavía dudo de todo esto». «Bien», dijo él sonriendo. «La duda nos mantiene honestos. El miedo nos mantiene humildes». Ella se volvió hacia él. «¿Y qué nos mantiene en marcha?». Adrián se acercó y le tocó la mejilla suavemente. «El amor», dijo. «Pero no el tipo que la gente vende en las revistas. El tipo que cultivas en pequeños momentos. El tipo que aparece incluso cuando el mundo no está mirando». Ella se inclinó hacia su toque. Y por primera vez desde que se conocieron, no como ama de llaves y millonario, no como empleada y empleador, ni siquiera como dos extraños en dos mundos, se quedaron juntos como compañeros. Dos personas que eligen un día a la vez construir algo real. La chimenea crepitaba suavemente en el fondo, proyectando sombras que bailaban a lo largo de las paredes de piedra de la sala de estar. Afuera, el jardín estaba tranquilo bajo un manto de escarcha matutina. Un débil zumbido de música clásica sonaba desde la radio vintage que Adrián había encontrado en un mercado de pulgas, algo que Clara insistió en restaurar ella misma pieza por pieza. Adentro, el calor palpitaba no por el fuego, sino por algo intangible, algo ganado. Adrián se sentó con las piernas cruzadas sobre la alfombra de felpa, con una vieja sudadera universitaria, una taza de té equilibrada entre sus manos. Frente a él, en el cojín de suelo de gran tamaño, se sentó su hija Lía, de solo 3 años, con el pelo rizado revuelto, los ojos muy abiertos, por la curiosidad, agarrando un libro de imágenes al revés. Clara entró en la habitación con pantuflas suaves y un cardigan 2 tallas más grande de Adrián, por supuesto. Llevaba un plato de tostadas y fruta tarareando por lo bajo. No preguntó si él había comido. Simplemente colocó el plato a su lado, besó la parte superior de su cabeza y se sentó con un suspiro de satisfacción. Esta era su vida ahora, sin torres de champán, sin alfombras rojas, solo mañanas compartidas y momentos honestos, y era perfecto.
La mansión que una vez resonó con el vacío, ahora resonaba con vida. Los fríos suelos de mármol se habían suavizado con alfombras de área recogidas de artesanos locales. El comedor, una vez un escenario para actuaciones y posturas, ahora tenía sillas que no combinaban y una larga mesa de madera hecha a mano, donde los vecinos, ex empleados y niños de la fundación, a menudo se unían para cenar. Una de las salas se había convertido en un centro de aprendizaje material de arte, libros, donados, lecciones de idiomas. Otra ala se había renovado para ser vivienda temporal para mujeres que escapaban de la violencia doméstica anónima, segura, sagrada. Clara había insistido en ello. «No quiero un palacio», le había dicho a Adrián una vez. «Quiero un hogar que albergue a más que solo nosotros». Él había asentido sin dudarlo porque a estas alturas lo entendía. Su corazón no latía por la atención, latía por el impacto. Clara nunca le pidió a Adrián que anunciara su papel. No estaba interesada en comunicados de prensa o galas de caridad, pero su influencia se hizo innegable. Cofundó la Iniciativa Soler por la Dignidad Humana, una organización sin fines de lucro dedicada a la vivienda, la atención médica y la educación para comunidades desfavorecidas. Ella diseñó cada programa. Ella visitó cada sitio. Ella recordaba cada nombre. Y todavía todos los jueves sin falta iba al orfanato de la calle San Francisco, ahora pintado de blanco fresco, con un parque infantil construido por el equipo de Adrián. Adrián a veces la acompañaba allí, observando en silencio mientras ella se sentaba con las piernas cruzadas entre los niños, contando historias, enseñando palabras, atando cordones de zapatos. Ellos no sabían que ella solía fregar suelos. No les importaba. Solo sabían que ella los hacía sentirse vistos. Y Adrián se encontró asombrado por ella más con cada día que pasaba. Los medios de comunicación, por supuesto, habían intentado torcer su historia primero con escándalo. Pero cuando no siguió ningún drama, y Clara se negó a todas las entrevistas, y Adrián ignoró los tabloides por completo, el ruido se apagó. Eventualmente el mundo aceptó que tal vez, solo tal vez, su historia no era una actuación. Era de hecho una revolución. Una noche, mucho después de que su hija se hubiera acostado, Adrián y Clara se sentaron en el porche trasero, envueltos en una manta compartida, bebiendo té de manzanilla. Las estrellas de arriba estaban claras, y las luces del jardín brillaban como pequeñas linternas entre los setos. «¿Todavía piensas en el pasado?», preguntó él. Ella sonrió débilmente. «A veces recuerdo pulir este mismo porche, preocupada por si me perdía un lugar, preocupada por ti». Él se rió entre dientes. «¿Qué pensabas de mí en ese entonces?» «Pensé que eras inalcanzable, no solo porque eras rico, sino porque parecías alguien a quien no habían abrazado en mucho tiempo». Su sonrisa se desvaneció en algo más suave. «Y ahora», ella se volvió hacia él, «ahora sé que nadie es inalcanzable. Solo necesitan a alguien que no venga con una etiqueta de precio». Él se inclinó y le besó la frente. «Me diste más que un hogar, Clara. Me diste un lugar al que pertenecer». Ella tomó su mano entrelazando sus dedos. «Y tú me diste algo que nunca me atreví a pedir». «¿Qué es eso?» «Una vida con propósito y amor. No pensé que se me permitiera tener ambas cosas». Él le apretó la mano. «Lo tienes. Y si lo olvidas, te lo recordaré». Pasaron los años. El mundo siguió girando. Los acuerdos comerciales iban y venían. Las inversiones crecieron, las fundaciones se expandieron, pero una cosa nunca cambió. Todas las noches antes de acostarse, Clara arropaba a su hija con una historia. No de un libro, sino de su corazón. Una historia de un hombre con todo que lo regaló todo para encontrar lo que importaba. Una historia de una mujer sin nada que dio lo poco que tenía y cambió el mundo en el proceso. Y cuando su hija preguntaba, «Mamá, ¿es cierta esa historia?», Clara sonreía inclinándose cerca y susurraba, «Sí, cariño, es la historia más verdadera que he vivido». Y justo afuera de la puerta, Adrián escuchaba con lágrimas en los ojos, sabiendo que por primera vez en su vida, su imperio no se medía en euros o acuerdos, sino en la risa que resonaba por el pasillo, en la tierra bajo las uñas de Clara, en las historias que se transmitían. Esto ya no era una casa hecha de piedra. Era un hogar construido con paciencia, confianza y una clase de amor que no pedía nada y lo daba todo. En un mundo que mide el éxito en dinero, esta historia es un duro recordatorio de que la verdadera riqueza se mide por el carácter que revelamos cuando nadie nos mira.
Los cambios más profundos en nuestras vidas a menudo comienzan no con un gran gesto, sino con un solo y silencioso acto de integridad. A medida que esta historia termina, déjanos saber una cosa en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás escuchando? Creemos que las historias poderosas nos conectan a través de cualquier distancia. Para narrativas más inolvidables, que desafían el corazón y celebran la fuerza del espíritu humano, suscríbete y únete a nosotros. El próximo capítulo está esperando.